las cosas que está pasando hoy es que lamentablemente vamos a terminar esta serie que para mí ha sido de ánimo, de instrucción, de inspiración, que le llamamos Cambios Verdaderos. Si usted se perdió alguna de las 5 previos mensajes, quiero que sepa que puede ir a Iglesia Ciudad, puede ir a nuestro Facebook o Instagram, siempre tenemos links con esta información. Hemos aprendido muchísimas cosas, hemos aprendido que si queremos cambiar nuestra vida, tenemos que cambiar nuestros hábitos. ¿Está de acuerdo conmigo? Dígame amén. Pero si queremos cambiar nuestros hábitos, tenemos que permitirle al Señor que cambie nuestro corazón. Hemos aprendido tantas cosas como la disciplina o el hábito de autoexaminar nuestro engañoso corazón. Hemos aprendido acerca de la importancia de vivir una vida simple, sencilla y no creer la mentira de que más siempre es mejor. Hemos aprendido acerca de la tristeza que viene de Dios, que nos lleva a una buena y sana costumbre que es la confesión y el arrepentimiento. Todas estas cosas tienen que ver con cambios permanentes en nuestra vida, que tienen más que ver con nuestro corazón que con cualquier otra cosa en nuestras vidas. Y hoy quiero hablar acerca de algo en la misma línea y quiero animarlo a ir a Mateo capítulo 17, versículo 20. Y son las palabras de Jesús que dice: ustedes no tienen la suficiente fe. Dígale a la persona que está al lado: bienvenido a la iglesia de la ciudad. Así arrancamos. No, pero esas son las palabras de Jesús que dice: ustedes no tienen la suficiente fe, les dijo Jesús. Le digo la verdad, si tuvieran fe. Ok, ya estamos. Tal vez la Biblia no la leen, pero Salvador y todas las versiones de este hermoso coro, inspirado en la Biblia, Mateo 17, que dice: si tuviesen fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña: muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería. Nada sería imposible, dice esta versión. Yo quiero hablar acerca de las pequeñas cosas. Quiero hablar acerca de una disciplina del corazón que tiene que ver con ser consistente y fiel en las pequeñas cosas. ¿Sabe que si somos fiel y consistente en las pequeñas cosas, vamos a ser capaces de lograr aquellas cosas que todo el mundo quiere, pero son las pequeñas cosas que nadie ve que producen los grandes resultados que todos queremos? ¿Cuántos dicen amén? Mire, si usted quiere tener un cuerpo atlético como el mío, usted tiene que ir conmigo todos los días a caminar y al gimnasio. No se rían. Pero las personas que regularmente, consistentemente van a cuidarse al gimnasio y comen saludablemente, no es una sorpresa para ellos que su cuerpo cambie. Vamos a cambiar del subject porque estoy nervioso y estoy incómodo. Mire, si usted es soltero o soltera y usted se interesa por otra persona y recuerda su cumpleaños, le manda un texto preguntando cómo está, lo llama o la llama de vez en cuando, usted va a tener una relación de amistad a lo largo del tiempo. Y es muy posible que tal vez sea un date, y es muy posible que después usted se case, tenga hijos y sea felices para siempre. Cuando me dicen, pero son las pequeñas cosas que nadie ve. Otra área donde podemos ser fiel y constante es tal vez en el ahorro. Si usted deposita $1 todos los días en una latita, como hacían nuestras abuelas, ¿se acuerda? ¿No le ha pasado que he encontrado latas de las abuelas llenas de dinero porque desconfiaba del abuelo y que algún día no le iba a dar todo lo que el pago? Pero las personas que ahorran consistentemente, no sé si van a ser millonarios, pero es muy probable que en un momento de su vida tengan suficiente como para comprar aquellas cosas que necesitan. ¿Está de acuerdo conmigo? Si usted hace la tarea de la escuela y somete los posts y lee los tests y va a clase, 1 día, 2 días, 3 días, es posible que apruebe una materia. ¿Cuántos dicen amén? Y si después de una materia sigue haciendo lo mismo por un lapso de 3 años y medio o 4 años, es muy posible que usted se gradúe con un bachelor degree. Pero es ser fiel y constante en las pequeñas cosas que nos permiten lograr las grandes cosas que todos queremos. Alguien me dijo
que la única manera de comer un elefante es, en inglés es one bite at a time. Inglés sin barreras hoy. Mire, ser fiel y consistente en las pequeñas cosas hace la gran diferencia. En Lucas capítulo 16, versículo 10, nuevamente quiero compartir con ustedes las palabras de Jesús, y las palabras de Jesús son estas, y es el corazón de este mensaje. Dice, si son fieles en las cosas pequeñas, diga conmigo pequeñas. Si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Hay otras versiones bíblicas más conocidas que dicen que si somos fieles en lo poco, en lo mucho te pondré, dice la palabra del Señor. Yo quiero hablar acerca de la sencillez de ser fiel al Señor en las pequeñas cosas. ¿Sabe que es fácil ser fiel cuando las cosas van bien? ¿Sabe que es fácil ser fiel cuando hay sobra? ¿Cuántos de ustedes tienen amigos que siempre lo van a rescatar cuando usted está en su mejor momento, cuando usted no necesita ayuda, ¿no? Es rescatar al ganador, digo yo, ¿no? Pero uno quiere amigos, personas que estén al lado suyo. Queremos personas que... He escuchado esas historias de los grandes celebridades que ganan millones de dólares, pero están casados con su sweetheart de high school, porque esa persona estuvo con ese individuo cuando nadie lo conocía. Fue fiel precisamente en los malos momentos de las carreras. Y yo quiero darle varios ejemplos, y mientras miraba para atrás nos dábamos cuenta con Patricia que hemos estado sirviendo al Señor en tiempo completo por los últimos, en distintas capacidades, como pastores de jóvenes, como misioneros, como líderes, por los últimos 25 años. Y esta es la parte que usted aplaude. Increíble. ¿Sabe que cuando comenzamos a servir al Señor, yo tenía pelo negro, no tenía una cana? ¿Se acuerda? La vida se acuerda. Tengo un testigo, la gente piensa que yo nací con pelo blanco. Pero la razón del pelo blanco es que hace 20 años que estamos pastoreando. La iglesia de la ciudad por los últimos 13, pero hace 20 años que estamos pastoreando con mi esposa. Y esa es la parte donde usted realmente tiene que aplaudir. Creo que después de 20 años de servicio, recién estamos viendo el fruto del trabajo y de la fidelidad que hemos sido capaces de poner al servicio de la iglesia del Señor. 20 años, increíble. Yo era cool y era joven y era 20 años atrás, 20 libras atrás. Pero ¿sabe que uno tiene que recordar tal vez la invitación que uno recibe o las oportunidades que el Señor tal vez nos está dando en esta altura de nuestro ministerio? Pero cuando empezamos a hablar con Patricia mientras preparábamos este mensaje de las oportunidades de servicio primeras que recibimos. Era en mi niñez, yo era el responsable de llevarle los maletines a todos los misioneros que hacían vigilia. ¿Se acuerdan lo que era una vigilia? Sí, le llevábamos los maletines que eran de madera, no sé qué llevaban, piedras o todas las Biblias Thompson, porque ahora todo el mundo tiene un teléfono celular y una tableta, pero antes los pastores llevaban 3 versiones bíblicas, piedras de recuerdo, no sé qué. Pero recuerdo yo esa semana entera cuando teníamos los visitantes en la iglesia, yo llevar fielmente a las 2, 3 de la mañana en las vigilias a los 8, 9 años de edad, haciéndome que no me iba a dormir, ¿no? Me acuerdo los mosquitos y el calor. Después me acuerdo cuando mi pastor me pedía que cortara la grama de la iglesia y armara una ya preadolescente escenarios para las campañas evangelísticas de verano. Yo tenía que cortar la grama para la gloria del Señor. Y esa grama tenía que estar perfectamente cortada. Teníamos que poner barriles de acero inoxidable que no sé de dónde venían, si era petróleo, no sé si eran tóxicos o no, yo no sé, pero no había mucho cuidado. Y tenía que conseguir madera por el vecindario para poner madera y los músicos arriesgaban su vida por el evangelio subiéndose allá arriba.
Cantaban y hacían así los hermanos. Decía la gloria de Dios, no, las tablas se movían. Pero qué épocas. Recuerdo mi primer trabajo ya de graduado, ya estaba en el ministerio de verdad. Ya era un adolescente y yo era el sonidista de la iglesia. Y ahora tienen un Midas 32 channels digital with effects. Lo pueden controlar de la tableta y pueden tener ingenieros de sonidos que los afina, le dan efectos. Diga conmigo, Lo que ellos nunca tuvieron, teníamos un rectángulo de metal gris. Alguien lo había armado en la iglesia, no sabíamos quién era. Pero hay días que lo tocábamos y nos daba electricidad de vuelta. Porque no tenía masa, no tenía de descarga. Nosotros era la masa, ¿no? Decía, seré yo, Señor. Orábamos antes de tocarlo, ¿yo? Así se toca, para no electrocutarse, 220. Y teníamos un montón de canales en la parte de atrás donde poníamos todas las personas que tenían, cantaba, iba atrás, todo iba atrás. Y adelante teníamos la última tecnología, teníamos un potenciómetro, volumen grande, así grandote para el volumen general y 3 botones más, 3 perillas más, graves, medios y agudos. Y no sé cómo, para la gloria de Dios ahí salía el mejor sonido para toda la iglesia. Y habré cortado cables y me habré electrocutado con... Los músicos agarraban los micrófonos y les daba así a veces, porque no tenían un buen ground. Aleluya, decíamos nosotros. No, era una descarga de 220 que le daban. Pero todas esas experiencias de vida o muerte nos formaron con mi esposa y a muchos de ustedes de poder servir al Señor fielmente, aún en lo poco. Y hay una historia mucho mejor que la mía en la Biblia, es la historia de José. ¿Cuántos de ustedes conocen la historia de José? Hay ciertas historias en la Biblia que uno las conoce y después las parafrasea. A mí me encanta volver a leerlas. Y usted vaya a su casa y lea Génesis 37 hasta el capítulo 50 y es una historia como que usted nunca la había leído antes. Y yo no podía parar de leer la historia de José. La historia de José es un hombre que es un ejemplo de servir al Señor en los pocos y de la vida y en toda circunstancia de la vida. Ese hombre demostró ser fiel y consistente en lo poco y el Señor lo llevó a grandes lugares de privilegio en su vida. Y después de leer la historia de José y después de examinar cuáles son algunas características de una persona que tiene un corazón que es capaz de servir al Señor fielmente y constantemente en lo poco, puede descubrir 4 cosas. Una persona que es fiel en lo poco, lo primero que necesita es ser enseñable. Diga conmigo, enseñable. Si usted quiere ser capaz de servir al Señor fielmente en las oportunidades que lo ha dado y a lo largo de toda su vida, y el Señor utiliza esas oportunidades para construir su carácter, empezar sirviendo como José lo hizo. José fue un jovencito que sirvió al Señor toda su vida, pero comenzó en casa. Diga conmigo, en casa. Él era un jovencito que yo le digo que era el primer Uber Eats del Antiguo Testamento. Estaba bajo el servicio de su padre y servía a sus hermanos que no lo querían. Dice la palabra del Señor que su papá lo mandaba a prestar atención que sus hermanos estaban haciendo y sus hermanos no estaban haciendo nada bueno. Y venía y le contaba lo que sus hermanos estaban haciendo. Y a los hermanos no les gustó. Al punto de que había celo. Les llevaban comida y un día dijeron, vamos a matar a nuestro hermano José. Yo soy hijo único y no conozco esos sentimientos. ¿Cuántos de ustedes han sentido en su corazón en algún momento matar a su hermano o a su hermana? Aquí hay dos hermanas. Pero no tan solo que lo pensaron, estos hombres planearon ejecutar a su hermano y gracias a otro de sus hermanos que se llama Rubén, dijo no lo matemos, simplemente aprovechemos esa caravana que va de camino a Egipto y vendámoslos como esclavos. Dice la palabra del Señor que su papá le había hecho una túnica y para fingir la muerte de José, que mataron a un cordero, mancharon la túnica de este jovencito de 16, 17 años y se la mostraron a su papá haciéndole creer que había muerto, cuando en realidad sus propios hermanos por un montón de monedas se lo vendieron a alguien.
Qué lindos hermanos. Así que no se queje de su hermana o de su hermano, ¿ok? Tan malo no fue. Y yo estoy seguro que José, mientras servía a su familia, habrá pensado más de una vez, hey, tal vez no tendría que haberle dado tantos malos reportes de mis hermanos a mi papá. Tal vez no estaría en esta situación. Yo me imagino José de camino a un lugar desconocido como Egipto, vendido como esclavo, pensando en estas cosas que tenía que haber hecho mejor. Es por eso que creo que una persona necesita ser enseñable. Proverbios capítulo 15, versículo 32. Dice, el que rechaza la corrección se desprecia a sí mismo. El que la atiende ganará, ¿qué cosa? Entendimiento. ¿Sabe qué? José comenzó a servir en su casa. Y quiero ministrar a las ingenieras domésticas. ¿Cuántas ingenieras domésticas hay acá? Mire, quiero animarla porque el servicio que usted hace al ingrato de su esposo, que ya no le dicen ni gracias por la comida. ¿Cuántas mamás dicen amén? No le cocina esta semana y va a ver cómo aprecia lo que usted normalmente hace. Yo los voy a ministrar a 75 hombres este fin de semana. Van a venir agradecidos. Incluso nuestros hijos se van a la universidad y se quejan con el management del complejo donde están teniendo sus dorms porque llegan al dormitorio, empiezan a vivir solos y ponen sus platos en el sink y llaman a quien hace mantenimiento dejándole saber que no está funcionando, que no se lavan solos, porque en su casa comían, lo dejaban ahí, se daban vuelta y ya no estaba. Y nunca se enteraron qué fue lo que pasó. También se dan cuenta que esos baskets blancos de plástico donde ponían su ropa y se iban a dar un baño y volvían y al día siguiente estaba doblado, perfumado y un cajón. Pensaron que era mágico el canasto, que un genio había allá adentro. Pero necesitamos entender que cuando servimos en casa necesitamos ser enseñables. Nos encanta caminar con las personas que empiezan a servir en la iglesia y vemos cómo su carne empieza a aflorar porque tal vez algo con menos experiencia, menos ranking le está diciendo, mi hermano, lo está haciendo mal. La bandera se pone así. Amén. Tenemos personas que están orgullosos de lo que hacen, es parte del trabajo y de la experiencia de servicio. No tan solo que José sirvió con un espíritu enseñable mientras les tocó servir a sus padres y a sus hermanos, sino que encontramos otra característica de José necesaria para ser fiel en lo poco, que es integridad. Diga conmigo integridad. Para poder servir al Señor en lo poco necesitamos ser personas íntegras. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es interesante ver la progresión de la vida de José porque el Señor lo llevó de servir fielmente en una casa, lo llevó a la casa de un hombre llamado Potifar como esclavo. Y dice que la actitud, la experiencia, la inteligencia de José lo llevó a transformarse en el manager, diga conmigo manager, de la casa de Potifar. Potifar era un capitán del faraón, era un hombre en autoridad, pero no era gran rango. Y dice la palabra del Señor que Potifar le dijo a José que tenía la autoridad para manejar todos sus bienes. Y dice también la palabra del Señor que José era de buen parecer. Y cuando la Biblia dice que alguien es de buen parecer, esta es la versión de Message. Y parece que la persona que descubrió que José era un muchacho no tan solo inteligente, fiel en su servicio y de buen parecer, era la esposa de Potifar. Y dice la palabra del Señor que puso sus ojos sobre José y que lo venía acosando. Y José empezaba a hacer zigzag de esta mujer que lo estaba acosando. En esa época no había abogados. José no podía presentar una demanda de acoso sexual en su trabajo. Simplemente tuvo que hacer lo que tuvo que hacer. Dice que un día esa mujer se le acercó y le saltó a José y José le agarró la túnica y José hizo lo que todos los jóvenes de esta iglesia deberían hacer. Salió corriendo. ¿Sabe que cuando está en una situación así, usted no necesita la sabiduría de Salomón, necesita las piernas de José? ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay personas que, bueno, me pongo a
Mi sabiduría dice que no, ninguna sabiduría. Usted necesita las piernas de José y no la sabiduría de Salomón. Dígale a la persona que está al lado, corre, varón, corre. Pero el Señor llevó a José y su fidelidad de ser un siervo simplemente en su casa a ser un manager en el trabajo. ¿Cuántos managers hay aquí? ¿En la posición de management? Tenemos solamente 1, 2, 3, 4, 5. Hay managers. Y eso significa que tenemos que ser fieles también, no tan solo en la casa, sino en el trabajo. Yo sé que muchas personas trabajan aquí bajo personas que tal vez no sean tan inteligentes como usted. Si usted es parte del staff de la iglesia, no quiero que levante la mano, sino que siga sirviendo al Señor fielmente bajo el liderazgo que el Señor le ha puesto. Es parte del trato de Dios hacia usted. Quiero que siga sirviendo fielmente y aunque todavía no ha reconocido su potencial y no se refleja en su paycheck, quiero que como hijo de Dios sea fiel en lo poco que el Señor le ha dado. La palabra del Señor en Proverbios capítulo 10, versículo 9, dice, quien se conduce con integridad, estamos hablando de la integridad, anda seguro. Quien anda en caminos perversos será descubierto. Hay un dicho americano que tal vez nunca lo he escuchado en español que dice, si tienes integridad, lo demás no importa. Pero si no tienes integridad, todo lo demás tampoco importa. Creo que como hijos de Dios tenemos que vivir con integridad, tenemos que ser capaces de ser personas como José que nos dan responsabilidades en el trabajo y somos capaces de cerrar el balance sin pérdida alguna. Pero pastor, usted no entiende, no me han dado un aumento en 6 meses, me voy a dar una promoción. Cuando tenemos el corporate card, ¿sí? Anyway, yo no quiero arruinarle el fin de semana. La tercera característica de una persona que es capaz de servir en lo poco y ser fiel y consistente, no tan solo es la integridad, sino que es la resiliencia. Diga conmigo resiliencia. Y resiliencia no es llamada para la rodilla, ¿ok? Resiliencia es la habilidad de resistir. ¿Cuántos latinos hay acá? Si hay alguien que sabe resistir, si sabe aguantar, es nuestra gente. Pero necesitamos ser capaces de tener un corazón blando y una piel gruesita. ¿Cuántos dicen amén? Para seguir sirviendo día a día en las áreas que el Señor nos ha puesto, sea en nuestra casa como siervo o sea como un manager en el trabajo, necesitamos aguantar. ¿Sabe qué pasó cuando José declinó respetuosamente a la oferta tan generosa de la esposa de Potifar? Nunca nadie lo había dicho tan nice, ¿no? Dice que su esposo lo puso en la cárcel. Y sabe que por ley lo que se hace con un esclavo cuando esas situaciones se suceden, se les corta la cabeza. Pero yo estoy seguro que Potifar creía más en José y con su esposa. Anyway, es una suposición mía. Creo que si tenía que poner las manos en el fuego por uno, creo que ponía las manos en el fuego por José y no tanto por su esposa. Pero anyway, el punto es que José termina en la cárcel. Diga conmigo, en la cárcel. Y dice la palabra del Señor que la misma integridad, el mismo carácter, la misma resiliencia hizo que José encontrara favor en la cárcel. Y se transformó en un penitenciario, un interno. Me imagino las tareas de un carcelario. Me imagino llevar la comida a los nuevos presos. ¿Cuántos de ustedes vieron Prison Break? Me encantaba Prison Break. Uno de los trabajos de ellos era llevarle los libros a las distintas celdas. No me imagino que haya libros, pero I don't know. ¿Habrá algún papiro para ver? I don't know. Mi imaginación. Limpiar las letrinas. No me imagino que las prisiones en esa época eran VIP. No creo que tenían cable, ni siquiera tenían aire acondicionado central. Me va entendiendo, ¿no? Y yo creo que ahí es donde él desarrolló esa resiliencia en la cárcel. Me imagino que José también hacía los tours. Bueno, buenos días, usted está aquí, primera vez con nosotros. Bueno, quiero decirles que esa es su celda, usted va a estar ahí por el resto de su vida, acomódese.
El último murió, así que dejó todas esas cosas aquí, así que siéntase cómodo. Este suite no tiene ventanas, pero está cerca del baño. I don't know. Me imagino que hacía una orientación y en esa orientación dice la palabra del Señor que conoció a dos de sus nuevos residentes. Uno era un panadero y uno era un copero. Y dice que estos hombres, me imagino que no tenían mucho para hacer y pusieron a hablar diciendo que tenía uno de ellos, el copero y el panadero, que habían sido llevados por el faraón, por no se sabe exactamente qué, pero seguramente una disputa. Algo se debe haber perdido. Alguien hizo algo y el copero dijo fue el panadero dijo el copero. ¿Ha estado ahí, no? Yo no fui, dijo el argentino. Anyway. Pero mi punto es el siguiente, que tenían un sueño que no eran capaces de interpretar y José le dijo, quiero escuchar tu sueño. Y dice que habían tenido un sueño y que reiterativo y que por 3 días algo sucedía y que el copero le daba la copa al rey. Y para hacer la historia larga, corta, dice, lo que tu sueño significa es que en 3 días vas a ser exonerado y vas a ser capaz de servirle nuevamente el vino al faraón. Y así fue. Y dice, bueno, el panadero también tuvo una experiencia similar. Y le interpretó el sueño al panadero y le dijo, eso es fácil. En 3 días también vas a salir de aquí, pero es para que te cuelguen y vas a morir. Y así fue. Y cuando el copero se iba de la cárcel, José simplemente le dijo, no te olvides de mí. Tráeme fruta, orá por mí. Acuérdate que te traté bien. Si hay algo que puedas hacer, visítame de vez en cuando. No tengo familia en la ciudad. Y dice la Biblia que el copero se olvidó de él. ¿Cuántos de ustedes han hecho algo nice por alguien alguna vez? Y se olvidaron de usted. Y lo trataron de manera injusta. Y son los momentos de nuestras vidas donde no tan solo necesitamos ser siervos, managers, sino que en circunstancias adversas de nuestras vidas necesitamos demostrar algo más y se llama liderazgo. Pero fue la sencillez de ser fiel al Señor en las cosas pequeñas que llevó a un siervo a ser un manager y a un manager a ser un líder con resiliencia. Dice la palabra del Señor en Gálatas capítulo 6, versículo 9, y creo que David me lo robó del primer servicio, que dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque en su debido tiempo cosecharemos, ¿sí qué? Si no nos damos por vencidos. Yo sé que Gálatas no se había escrito en el tiempo donde José estaba en la cárcel, pero si se hubiese escrito en esa época, yo estoy seguro que José tendría un póster en su prisión con Gálatas capítulo 6 que leía todas las mañanas. José, no te canses de hacer el bien, porque si a su debido tiempo se autoministraba, cosecharás y si no te das por vencido. Y algunos de nosotros que está a punto de darse por vencido necesita tatuarse eso en el corazón. Walter, no te des por vencido. Patricia, no te des por vencida. Bianca, no te des por vencida. Melody, no te des por vencida. Camila, bájate de ahí. Es mi hija más chiquita. Porque a su debido tiempo, si no nos damos por vencidos, si en el momento de las circunstancias adversas mostramos liderazgo que ni siquiera sabemos que tenemos, en su debido tiempo Dios se acordará de nosotros. Y eso es lo que le pasó a este hombre. Dice que este copero estaba posiblemente tomando su Malbec añejado de Mendoza. Y dice que Faraón había sido atormentado por muchas veces, por muchos sueños que no era capaz de interpretar. Y dice que llamó a los magos, a los adivinos, a los hechiceros y le contaba una historia una y otra vez. Y ninguno, diga conmigo ninguno, fue capaz de interpretar el sueño del hombre más poderoso del mundo. Y el copero, tarde pero seguro, se acordó de José. Y le dijo, yo conozco a un hombre que cuando yo estaba en la prisión me dijo exactamente lo que iba a pasar. Si no, pregúntenle al panadero.
Y dice la palabra del Señor que trajeron de emergencia a José. La Biblia dice que lo vistieron de la mejor manera posible, que lo afeitaron y lo que trajeron delante del rey. Y tal vez alguno de ustedes está en ese periodo de años donde está listo para darse por vencido. Y dijo, le voy a dar a este matrimonio una semana más. Y han pasado un año. Y nadie se acuerda de usted. Usted está trabajando en el mismo trabajo, esperando la promoción que usted sabe que se merece y está listo para darse por su vencido. Usted tiene una enfermedad que todavía no descubren qué es y sigue firme con el Señor, pero está a punto de let it go, diciendo, bueno, si Dios existe, Dios me hubiese sanado a este momento. Yo quiero decirle en el nombre de Jesús que no se dé por vencido. Porque si somos fieles en lo poco, el Señor tiene algo para nosotros. Y dice que trajeron a José. Me imagino con una sonrisa en los ojos o en la cara y sin saber lo que iba a pasar. Y nos recuerda algo importante. Dice que la palabra del Señor, que cuando el faraón le contó el sueño, interpretando de que eran 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, y que era un sueño que lo atormentaba y que salían del río algunas gordas y otras flacas y no podía entender, y José, la sabiduría que venía precisamente de Dios, le dijo, eso es fácil, eso representa que vamos a tener 7 años de prosperidad en esta nación. Y que luego de eso vamos a tener 7 años de sequía y escasez y hambre. Pero es una oportunidad perfecta para que empecemos a, como administrador y líder, empezó a decirle que tiene que subdividir el terreno y empezar a plantar y empezar a guardar y retener en graneros para que cuando las cosas se pongan difíciles, seamos capaces de ayudar a las personas a vender. Pero le dijo que va a necesitar a alguien que tenga la sabiduría para administrarlos. Y dice la Biblia que el faraón miró a su staff y le dijo, no hay hombre más sabio en nuestro reino que este joven llamado José. Porque Dios está con él. Y el faraón sabía, porque cada instancia difícil de su vida, cuando fue vendido injustamente por sus hermanos, cuando llegó a la casa de Potifar y fue encarcelado por no deshonrar a su jefe, cuando estuvo en su cárcel y estuvo olvidado por tantos años, dice la palabra de Dios, pero la mano de Dios estaba con José. Y dijo el faraón, tú eres ese hombre. Dice que se sacó su anillo y le dijo, no hay ningún otro hombre con mayor autoridad después de mí que José. Y dice la palabra del Señor, que le hizo hacer una vestimenta de lino fino, posiblemente haciéndole acordar lo que su padre le había hecho hace 20 años atrás, que produjo tantos celos de parte de sus hermanos. Mi hermano, el Señor no se olvida de sus promesas. Y la fidelidad de José, que le permitió servir al Señor fielmente en lo poco, lo llevó de ser un siervo en su casa, un manager en el trabajo, un líder en circunstancias difíciles, a llegar a una instancia superadora como un gobernante. Y yo sé que la gran mayoría de las personas quieren ser gobernantes sin antes haber sido líderes. Quiere ser líderes sin antes pagar el precio de un manager. Quiere ser manager y tener la autoridad sin estar dispuestos a ser un siervo. Pero el que es fiel en lo poco, dice la palabra del Señor, en lo mucho lo pondré. Y lo último que un siervo así necesita es gracia. Diga conmigo, gracia. José sabía que había recibido gracia de parte del Señor. ¿Está de acuerdo conmigo? Que la mano del Señor lo había acompañado a lo largo de toda su vida y por 20 años lo puso en una posición de privilegio. Y es gracia. ¿Y sabe cuándo uno reconoce que tiene gracia?
No cuando recibe el favor del Señor solamente. Eso es fácil. Uno se está convencido de que una persona tiene la gracia y el favor de Dios en este momento, cuando es capaz de extender esa misma gracia y ese favor a alguien que lo necesita. ¿Y cómo está tan seguro, pastor? Porque dice que el hambre llegó a Egipto y sus propios hermanos que lo habían vendido inmerecidamente tuvieron hambre y dijeron: hey, hay alguien en Egipto que está vendiendo el grano, que fue lo suficientemente inteligente para copiarlo por tantos años y hoy es rico. Y dice la palabra del Señor que sus hermanos dejaron a su padre y su hermano menor porque su papá no quería perder a otro de sus hijos y los mandó a Egipto a hablar con alguien. No se llamaba José, tenía otro nombre. Se veía distinto. ¿Usted sabe que 20 años hace la diferencia en la vida de una persona? Y dice que tenían un intérprete porque no hablaban el mismo idioma. Pero dice la palabra del Señor que José entendía todo lo que sus hermanos que venían a buscar comida decían. ¿No le ha pasado cuando usted habla español y piensa que usted no es hispano? ¿Qué quiere esta persona? ¿Qué le pasa? ¿Está loco? Y no sé lo que hubiese hecho usted, pero si alguien me vende en esclavitud, es más, hoy si alguien me corta la calle en la I-95, mi carne me traiciona. Pero imagínese que alguien, su propia sangre, lo traicione al punto de venderlo o simplemente decirle vamos a matar y 20 años después usted tiene la posibilidad de venganza. Pero contando la historia y haciéndola breve, dice que los llevó a un cuarto y los hermanos pensaban que iban a morir y que hizo un banquete con todo tipo de comidas de todo tipo. Y que cuando pensando que era una trampa para quitarles la vida, dice que José se reveló como realmente era. Y le dijo que yo soy su hermano, que traigan a mi padre, traigan a mi hermano menor. Una persona que es capaz de servir al Señor a lo largo de toda su vida, en las pocas y pequeñas cosas, consistentemente, necesita gracia de parte del Señor. Yo creo que se ponga de pie, porque la 1 en punto. Quiero leerle 2 Corintios capítulo 12, versículo 9. Porque no sé usted, yo necesito la gracia de Dios en todo lo que hago. Yo necesito la gracia de Dios cuando estoy sirviendo a mi familia, estoy liderando mi trabajo, cuando estoy en posiciones de privilegio, necesito la gracia del Señor. Y aun cuando no tengamos absolutamente nada, no tengamos el reconocimiento, no tengamos el pago, algo que aprendí en el ministerio. Mi hermano, en el ministerio y generalmente en la vida, el reconocimiento no está garantizado, pero la recompensa sí. Pablo le dice en 2 Corintios capítulo 12, versículo 9, dice: pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. En esos que fielmente están trabajando en lo invisible, en lo diario, en lo rutinario. Por lo tanto, Pablo dice: gustosamente presumiré más bien mis debilidades, mis tareas rutinarias de aquellas cosas que el Señor ha puesto a mi cargo, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Y la mano del Señor estaba sobre José. En la casa, en el pozo, en la jaula. Y la mano del Señor estaba sobre José en la prisión limpiando las letrinas. Y las manos del Señor estaban en la casa de Potifar, corriendo de esa mujer loca. Y la mano del Señor estaba sobre José aún en tiempos de autoridad y de gobierno y mayor responsabilidad. Pastor, quiere decir que la razón por la cual tengo que ser fiel en lo poco es para que Dios me ponga en lo mucho, para pasar de siervo al manager, de manager al líder, del líder a una persona en autoridad y gobierno. No,
La Biblia dice que para ser grandes en el reino de los cielos tenemos que ser el menor de sus siervos. En el reino de los cielos el primero es el último y el último es el primero. La razón por la cual tenemos que hacer esto es lo que dice la segunda parte del pasaje que comenzamos. Mateo capítulo 25, versículo 21 dice que esto va a pasar cuando estemos delante de la presencia del Señor, y lo que todos nosotros queremos escuchar. Y yo quiero escuchar estas palabras: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pero esa no es la mejor parte. La mejor parte es la invitación del Señor: entra en el gozo de tu Señor.